Maldek o Faetón era un planeta que existió en nuestro sistema solar hace mucho tiempo. Hubo una civilización allí hace unos 700.000 a 500.000 años, muy parecida a la terrestre, según cuentan algunas historias. También eran seres de tercera densidad. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, se volvieron extremadamente belicosos y terminaron destruyendo su planeta natal. Debido a que este planeta voló en pedazos, las almas de los maldequianos no tenían hogar ni dónde encarnar. El único otro planeta en el sistema solar que estaba cerca de ofrecer una experiencia de tercera densidad era la Tierra. Se dice que Maldek llegó a tener una civilización muy parecida a la Atlántida, igual de degradada, una sociedad que creció rápidamente y desarrolló tecnología avanzada, incluida la inteligencia artificial. En realidad, hay bastantes similitudes con la gente de Maldek y algunas personas de la Tierra, lo cual en algunos aspectos es preocupante por el desenlace que tuvieron los maldequianos. Los habitantes de ese planeta, al igual que muchos humanos de la Tierra, tenían buenas intenciones según estas historias, pero su falta de cuidado y comprensión por lo que estaban haciendo y la preservación de su planeta resultó ser perjudicial. El avance de la tecnología y la inteligencia artificial, que pensaban que era un logro positivo, contribuyó a su propia caída. Se dice que realmente pensaban que estaban haciendo el bien y sirviendo a los demás, pero sus pensamientos, ideas y acciones eran más bien los de seres oscuros y negativos. Esa confusión e ingenuidad terminaron causando muchas guerras que finalmente condujeron a la aniquilación completa de este planeta. Maldek cayó debido a un evento catastrófico, una guerra a gran escala. La intensidad del conflicto había escalado hasta el más alto nivel de tecnología accesible para ellos en ese momento. Hace unos 500.000 años toda la biosfera de Maldek experimentó la devastación y en última instancia la desintegración. Esto significaba que las almas de Maldek quedaban sin cuerpo y sin planeta. Un evento horrible que creó un trauma inimaginable del que nadie escapó. La destrucción del planeta Maldek hizo que el complejo de memoria social tras las almas de Maldek quedaran enredados en un nudo de miedo y destrucción. A raíz de esta destrucción, tomó una cantidad considerable de tiempo antes que la ayuda pudiera llegar a estos seres angustiados. Nadie podía comunicarse con ellos y ningún ser podía prestarles ayuda. Fue solo después de un importante paso del tiempo, unos 300.000 años, que la Confederación Galáctica logró enviar seres para comenzar a desenredar este nudo de miedo y destrucción como método de ayuda para las almas de Maldek. Hace 200.000 años aproximadamente, la Confederación de Planetas llegó con éxito a las almas de Maldek. Desplegaron un complejo de memoria social que comenzó a desatar esta maraña de terror. El complejo de memoria social maldequiano comenzó a recuperar su conciencia. El nudo de miedo lo había puesto en tal estado que ni siquiera era consciente de su propia existencia. La Confederación ayudó a su conciencia a llegar a un estado diferente, a menudo referido como los planos astrales inferiores. Los espíritus de los seres oscuros de Maldek quedaron encapsulados en esas dimensiones astrales y de baja vibración por su mal comportamiento y sus negras conciencias en todo el accionar que hicieron que llevó a la destrucción de este planeta. Quedaron atrapados en esos planos vagando hasta que los mismos supervivientes de la destrucción de Maldek que habían llegado a la Tierra lograron atraer e invocar esas entidades nuevamente a nuestro plano terrenal. Atrajeron a nuestro planeta Tierra los entes que quedaron flotando de la destrucción de Maldek en todo ese cúmulo de rocas y asteroides que hoy en día orbitan en el conocido cinturón de asteroides. Es probable que en ese lugar aún queden energías densas, entidades vagando, atrapadas y encapsuladas en las rocas de los restos de Maldek. Estas entidades que comenzaron a llegar a la Tierra comenzarían a venir en cuerpos de segunda densidad, cuerpos animales o cuerpos de baja vibración, de mixturas genéticas de cuerpos humanoides con animales y otras especies extrañas que con su alta tecnología genética lograron elaborar para que esos entes volvieran a tomar cuerpo en esta dimensión. Las formas que tomaron no eran las típicas formas humanas, sino que encarnaron como seres comúnmente asociados con las criaturas míticas, como por ejemplo los Bigfoot o Pie Grande, unos de estos seres genéticamente modificados que se esconden en las montañas
o en algunos complejos bajo tierra y que en algunas ocasiones se han dejado ver por los seres humanos. También en otro tipo de especies humanoides, reptiles, que comenzaron a tomar estos cuerpos y se presentaron como seres supuestamente avanzados ante los núcleos humanos que para ese entonces estaban muy poco desarrollados intelectual y espiritualmente. Se presentaron ante nosotros como dioses, algunos de ellos eligieron los pueblos y comenzaron a refundar su civilización degradada, aquella que había destruido Maldek. Comenzaron nuevamente a emplearla ahora en el planeta Tierra, y esta situación hacia el futuro podría llevar a la humanidad terrestre al mismo desenlace que ya hace muchísimo tiempo había tenido Maldek. El objetivo principal de esas entidades era reemplazar gradualmente a los seres humanos como la única raza habitante de este planeta. Primero, tendrían que someternos como esclavos, alimentarse de nosotros y poco a poco ir modificando sus cuerpos hasta crear una raza físicamente igual a la humana y poder mimetizarse y mezclarse con nosotros para de esa forma ir reemplazándonos. Así fue que crearon sus pueblos escogidos, su genética o su linaje descendiente directamente de los supuestos dioses. Con su alta tecnología lograron mezclar la genética de ellos con la genética humana hasta crear cuerpos de humanos o copias o clones en los cuales no habitarían espíritus naturales, sino que ahí habitarían muchos de los entes provenientes de Maldek. De esa forma, algunos de estos entes de Maldek comenzaron a vivir aquí como supuestos humanos normales, pero evidentemente su comportamiento y sus intenciones era completamente negativa. Estos entes son fácilmente identificables por sus comportamientos hostiles, instintivos, básicos, con tendencia hacia la destrucción y los conflictos bélicos. Con el paso del tiempo, una parte de estos seres se mezclaron con la humanidad y muchos otros, aún en la actualidad, eligen vivir en cavernas y túneles subterráneos. Hoy en día, el único vestigio físico de lo que antes era Maldek es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Parece que toda la evidencia apunta a ello, y cuando se combina con la historia cósmica de nuestro sistema solar, entonces se comienzan a hallar respuestas a lo que realmente ocurrió con este planeta. Hay teorías como la hipótesis del planeta explotado, que sugieren que los asteroides de nuestro sistema solar provienen de un planeta gigante que estuvo entre Marte y Júpiter. Algunos dicen que los cometas que vemos en el cielo son los pedazos sobrantes de sus océanos congelados volando en el espacio. Por ejemplo, Richard Hoagland ha propuesto que Maldek fue destruido en una explosión o colisión masiva, lo que creó el cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter en la actualidad. Según Hoagland, los restos de la civilización de Maldek todavía se pueden encontrar en el cinturón de asteroides, un área que puede contener pistas importantes sobre la historia de nuestro sistema solar. Esta historia es bastante intrigante, bastante apasionante, el planeta destruido Maldek. Los restos que hoy en día conocemos como el cinturón de asteroides. Hay mucha mitología, mucha leyenda sobre esto. Muchos piensan que realmente esto es falso, que este planeta no existió, pero realmente sí estuvo allí. Hay muchísimas fuentes que así lo corroboran. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Maldek es el nombre que se le da a un planeta de este sistema solar que se encontraba entre Marte y Júpiter, pero que ya no existe. El cinturón de asteroides son los restos de Maldek. El nombre Maldek se usa en los escritos teosóficos, así como en el material de Ra y también en las lecturas de Edgar Cayce. Muchas personas, incluidos muchos astrónomos, creen que el cinturón de asteroide consiste en los restos de un planeta que explotó. La teoría, hoy en día a menudo conocida como la teoría de la disrupción, se formuló por primera vez hace unos 2 siglos. El nombre del planeta que habría existido suele denominarse Faetón. Hay diferentes puntos de vista sobre cómo terminó el planeta. Entre ellos se encuentran los siguientes. Estas son las siguientes teorías, ¿no?, de lo que pudo haber pasado con este desaparecido planeta. La primera es que supuestamente se habría acercado demasiado a Júpiter y fue destrozado por la poderosa gravedad del gigante gaseoso. La segunda es que fue golpeado por otro gran cuerpo celeste y esto pues llevaría a su destrucción. La tercera teoría es que fue destruido por una hipotética enana marrón, la estrella compañera del Sol conocida como Némesis. Y el cuarto punto es que quizás fue destruido por alguna catástrofe interna. Y esto fue lo que realmente ocurrió. La cuarta parte o la cuarta teoría, y es que fue destruido por algo que pasó dentro de él, una civilización oscura que habitaba allí
que llevó a la destrucción de este planeta. La astronomía convencional considera más probable que el cinturón de asteroides esté formado por los restos de un disco protoplanetario, es decir, un planeta que no llegó a formarse. Eso es lo que dice la astronomía ortodoxa, ¿no? La que está en la línea de la ciencia convencional. En las teorías de que Maldek fue habitada y destruida, hay principalmente tres puntos de vista opuestos sobre cómo ha sucedido esto. Una guerra con Marte, causas naturales o autodestrucción con tecnología. Y bueno, aquí tienen que ver las tres, porque una de las cosas que ocurrió poco tiempo después de la destrucción de Maldek es que los supervivientes de Maldek llegaron a Marte. En Marte no duraron tanto tiempo, pero ahí también hubo grandes conflictos con la civilización de Marte. Yo les voy a recomendar un video que hice ya hace bastantes años donde hablé sobre la historia no conocida de Marte. Por acá se los voy a poner porque tiene que ver con esto. También causas naturales porque el desequilibrio que ellos generaron con su tecnología nociva comenzó a destruir el equilibrio natural de ese planeta y poco a poco fue llevándolo a la destrucción. Y también, obviamente, la tecnología nuclear, enfrentamientos bélicos con esta tecnología llevaron al cataclismo definitivo. La versión corta es que Maldek en algún momento estuvo habitado por una especie humanoide. ¿Quiénes eran los humanoides que habitaban Maldek? Bueno, las razas negativas, invasores extraterrenos, que ya provenían de otros mundos antes de llegar al sistema solar. Se cree o se dice que el primer lugar que ellos habitaron aquí quizás fue Saturno. De ahí es donde proviene toda esta adoración al dios Saturno, toda esta historia, toda esta mitología de Saturno y el culto, por lo que ellos el primer lugar en el que estuvieron fue en Saturno. De hecho, ahí se generaron también varios conflictos, cuentan algunas historias, y esto dio como resultado los anillos de Saturno, que no se formaron naturalmente. Esto la ciencia lo sabe, ustedes los pueden investigar. Los anillos de Saturno tienen un tiempo de existencia que no concuerda, ¿no?, con un desarrollo natural de unos anillos, ¿no?, que se habrían formado supuestamente con el mismo planeta. Los anillos se formaron mucho tiempo después de la creación del planeta Saturno. Entonces, ¿qué son los anillos? Los restos de lunas destruidas y de conflictos dentro del mismo planeta. Ellos salen de ahí y establecen su base en Maldek. Y ahí comenzaron a habitar esta raza de humanoides, es decir, razas degradadas con aspectos mezclados, animalizados, reptiles, distintas razas oscuras, se establecieron allí antes de llegar a la Tierra. Ese fue su base principal antes de este planeta. Estos humanoides que huían de la guerra colonizaron Maldek hace unos 8 millones de años. Se dice que algunos de ellos pudieron haber venido de Sirio. También se dice que había una población indígena parecida a la de los primates que se ajusta a las características de lo que a menudo llamamos Bigfoot en los Estados Unidos, que es el Yeti o el pie grande, el famoso pie grande. Esa sería una de las razas primates que habitaban en ese lugar. Hace unos 4 millones de años, otros planetas de nuestro sistema solar, es decir, la Tierra, Marte y Venus, también comenzaron a ser colonizados. Luego, entre 1.000.000 a 700.000 años, comenzó una guerra en Maldek. Algunos de los habitantes huyeron a la Tierra, Marte y Venus, llevándose consigo algunas de las criaturas como el Bigfoot. La guerra terminó en un desastre nuclear en el planeta que voló por los aires. Todos los que aún estaban en el planeta fueron asesinados. Efectivamente, esta catástrofe también hizo que Marte comenzara a perder su atmósfera. Esto también afectó, por supuesto, al planeta Marte. Hace aproximadamente 500.000 de años, los antiguos habitantes de Maldek habrían comenzado a reencarnar en la Tierra y junto con los descendientes de los colonos que aún estaban aquí, poco a poco comenzaron las civilizaciones que se convirtieron en Lemuria y la Atlántida. La historia se repetiría. Claro, ellos llegan principalmente a la Atlántida en un proceso no de reencarnación, yo no le llamaría reencarnación, sino encarnación, es decir, esas entidades, porque estos eran humanoides, ya razas degradadas, no tenían espíritus reencarnantes, y al perder sus cuerpos físicos, las energías oscuras, los entes, quedan flotando, quedan vagando en el vacío de las energías. Entonces, claro, los que lograron sobrevivir de la catástrofe, que llegan a la Tierra, por ejemplo, comienzan a atraer, a invocar nuevamente esos entes, y para que pudieran manifestarse en esta dimensión, aquí comenzaron a crear más cuerpos humanoides para que los entes pudieran tener manifestación física nuevamente en este plano, a nivel terrestre. Y bueno, aquí comenzó todo su desarrollo tecnológico de ir creando cuerpos
Primero pues cuerpos humanoides horribles con mezclas genéticas de animales, hasta que poco a poco fueron creando cuerpos similares a los humanos, hasta crear aquí su raza elegida, que son los que dominan el mundo, los que están en las monarquías, que son igualitos a nosotros, pero no son seres humanos. Ahí habitan los entes, que muchos de ellos proceden de Maldek, que se establecieron como razas primero en la Atlántida. ¿Y cómo terminó la Atlántida? Pues igual que Maldek, totalmente destruida. Toda civilización que ellos desarrollan termina destruida. ¿Y qué es lo que quieren hacer con este planeta? Exactamente lo mismo. Controlar a la humanidad, destruirla y destruir los recursos de este planeta. Por otro lado, el Instituto Farsig realizó una serie de sesiones de observación remota sobre la historia del sistema solar. En esas sesiones vieron una guerra nuclear entre Marte y Maldek. En esta narración, Marte estaba habitado por humanoides, mientras que Maldek estaba habitado por una raza reptiliana. Maldek habría comenzado a invadir Marte para extraer recursos. Cuando Marte comenzó a perder la guerra, usaron armas nucleares para destruir Maldek. Esta es otra teoría de que desde Marte se lanzaron las armas a Maldek, pero realmente no fue así, porque en Marte pues no había esa tecnología como tal. En Marte habitaban humanos, seres humanos, que no tenían esa tecnología oscura. Los que tenían esa tecnología de muerte eran los maldequianos, por llamarle así. Entonces ellos sí comenzaron a invadir Marte luego de que el planeta Maldek comenzó su destrucción, y ahí en Marte se generaron conflictos. Los marcianos lograron sacarlos de ahí y terminaron finalmente aquí en el planeta Tierra. Según Sitchin, que es el famoso investigador de las tablillas sumerias, la mitología sumeria menciona la existencia de un antiguo planeta entre Marte y Júpiter que se llamaba Tiamat. Cuando Tiamat chocó con los satélites, lunas de Marduk, un cuerpo celeste extraño, Tiamat quedó medio destruido. La mitad superviviente se convertiría en la Tierra y la mitad destruida formaría el cinturón de asteroides. Marduk tenía una órbita alrededor del Sol y sería el 12º planeta. Esta es la otra historia, en este caso desde la leyenda sumeria. Esta es, a grosso modo, la historia de Maldek. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en lo que sucedió cuando ellos llegan a la Tierra, qué fue lo que establecieron aquí y cómo iniciaron su control ahora en el planeta Tierra, ya que su base principal, que era Maldek, ellos contribuyeron totalmente a que fuese destruido. Vamos acá con más datos. El llamado Malonia o Maldek, que este es otro nombre que se le coloca, Malonia, Tiamat, Faetón, tiene varios nombres, atómicamente desintegrado por estas entidades con la finalidad de esconderse de la justicia universal y dar la sensación de haber perecido. Es lo que relata Apocalipsis 12 de esa batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, una batalla que perdieron allí en el universo y fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados no intencionalmente, sino que ellos en esa persecución se terminan escondiendo en el planeta Tierra. ¿Y cuál fue su estrategia de destruir Maldek? Bueno, de dar la sensación o parecer que ellos habían sido totalmente destruidos junto con ese planeta para que las huestes de la luz no los siguieran persiguiendo. La estrategia fue destruir Maldek y esconderse primero en Marte y luego en la Tierra, y de esa forma los que venían persiguiéndolos, que eran Miguel y sus ángeles en el símbolo, pues no los descubrieran una vez más. Obviamente la estrategia les falló, y su estrategia al final era esconderse o escudarse detrás de nosotros, de la humanidad. Llegan aquí y nos colocan como escudo, y al colocarnos como escudo, como rehenes, la luz no puede intervenir directamente, porque para destruirlos a ellos tendrían que llevarse a la humanidad por delante. Y eso es lo que ha hecho que ellos hayan durado tanto tiempo aquí escondidos, manipulando y estableciendo sus poderes, porque la humanidad está sobre la superficie, porque ellos se esconden bajo tierra. Y además de eso, la humanidad finalmente ha terminado defendiendo a sus secuestradores. Entonces, ¿qué ha hecho la luz estratégicamente? Ha enviado conocimientos, profecías, advertencias, mensajeros, para que esa humanidad se dé cuenta de lo que está sucediendo, se dé cuenta que hace miles y miles de años fuimos secuestrados por una raza invasora y que debemos desprendernos de esa raza y de lo que ellos nos han enseñado. Debemos desterrar de adentro de nosotros el legado que ellos dejaron en la manipulación genética, y de esa forma quedaríamos libres de ese yugo, y así la luz podría intervenir y destruirlos directamente. En este mundo se han manifestado con todo su poder a través de los hombres oscuros, de esos que parecen seres humanos, pero por dentro son entidades. Los clones identificables, entre otros, por su levita, sotana y toga negra.
pues como parásitos arrojados de Maldek hace milenios, fundaron sus gobiernos mundiales que monitorean a través de esas creaciones humanoides. ¿Qué significa esto? Que en todos los puestos más altos del poder religioso, político, económico, militar, ahí están los arrojados de Maldek. Ahí están los humanoides con cuerpo físico y con entidades que controlan a esos clones. Por eso hacen todo lo que hacen. Usted ve a un señor como Netanyahu, a un señor como Biden, como Trump, como el mismísimo Papa Francisco y todos los personajes que están en los puestos absolutos del poder, esos son los humanoides arrojados de las estrellas. El linaje oscuro de la serpiente, que a través de su tecnología genética lograron crear aquí esta raza de elegidos para que se camuflaran con la humanidad. Parecen seres humanos. Si usted le dice a alguien, no, mira, es que Netanyahu, el Papa Francisco, no es un ser humano, no es un espíritu, es un ente, la gente no le va a creer. ¿Por qué? Porque ve solo lo físico. Pero, decía el Cristo, por sus frutos los puedes conocer. Y ahí están sus frutos. Solamente investigue y se dará cuenta. Sus sabios del mundo o Illuminatis que ya tienen el poder mundial. Se dice que el planeta Maldek era más o menos amarillento, tenía un tono amarillento. Ya la humanidad habitante del sistema solar sabía de la existencia de los invasores y su refugio terrenal. Es decir, los seres humanos de los otros planetas del sistema solar ya se habían dado cuenta que aquí había llegado una invasión y que comenzó a colonizar planetas. Y llegados los siguientes 75.000 años, estalla la guerra interplanetaria en el sistema solar de la Tierra. Los mercavianos tienen como base general el planeta Maldek. Dentro de ese conflicto está lo que mencionaba ahorita del planeta Saturno. Este planeta Maldek era el laboratorio de vientres de las hembras de la rebelión, el superhombre, muy parecido a la historia de Superman. Cuando tenga la oportunidad, véase nuevamente el origen de Superman. Y usted se va a dar cuenta que el planeta de Superman, creo que era Krypton, ahí ellos se reproducían no de una forma natural, sino a través de tecnología. Y era un planeta que estaba al borde de la destrucción. Era una raza híbrida que ya comenzaba a buscar otros planetas para irse porque Krypton iba a ser totalmente destruido, y así sucedió. La historia de Maldek es muy parecida a la de Superman, o más bien al contrario. Yo creo que la historia de Superman se basa en lo que ocurrió en Maldek. Entonces, en esos laboratorios de las hembras de la rebelión, ahí se comenzaban a producir los superhombres, que eran los híbridos de ellos, el Superman, ¿no? O el superjudío de Nietzsche. Nietzsche hace referencia a ese superhombre no como un desarrollo humano, sino de alguna forma tratando de contar esa raza superior que representaría, ¿no? Según ellos, aquí a nivel terrestre, pues la raza elegida, ¿no? La raza superior, la supremacía de la raza, que también el señor del bigotico allá en Alemania también buscaba. Y esa raza superior tiene que ver no con un ser humano espiritualmente avanzado, sino con un hombre o con una raza altamente desarrollada en su genética, producida por ellos. Eso es la raza superior para ellos. Es la raza con la que quieren suplantar a la humanidad, porque consideran al ser humano inferior. Pero el ser humano no es inferior. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alma y espíritu reencarnante. Podemos tener cuerpos manipulados y enfermos. Y quizás ellos genéticamente puedan hacer cuerpos más, entre comillas, perfectos, físicamente hablando. Pero no pueden crear espíritu. Y nosotros, hacia el futuro, cuando logremos limpiarnos de toda esta manipulación, nuestros cuerpos hacia el futuro ya no serán enfermos. Vamos a reencarnar en nuevos cuerpos, iguales, cuerpos humanos, pero con unas condiciones diferentes, cuerpos más sujetados a las leyes naturales, porque estos cuerpos ellos los manipularon. Entonces, ellos buscan la superioridad de la raza a través de lo físico, pero no pueden reencarnar. Los espíritus naturales del ser humano son inmortales. Ellos no son inmortales. Ellos le quitas el cuerpo y hasta ahí llegaron. Son entes que no pueden volver a la vida a menos que puedan posesar otro cuerpo. En nuestro caso, nos quitas el cuerpo y regresamos. Y ese es el odio que ellos tienen contra la humanidad, porque no pueden destruirnos por completo. Nos matan el cuerpo y volvemos otra vez en un nuevo cuerpo. Entonces, ahí es donde ellos tienen la batalla perdida y por eso han querido suplantar a la humanidad. De ahí es donde también proviene el famoso cuento de los niños índigo o los niños cristal, que realmente es la raza genética superior que ellos quieren comenzar a implementar y reforzar de esas futuras generaciones. Generaciones futuras sin espíritu, sin alma. Muy perfectos físicamente, muy inteligentes, ¿no? En lo que es la mente, solamente el intelecto, pero sin espíritu.
Esos son los índigo. Ahora, no quiere decir que usted considere que es índigo o un niño cristal, entonces usted es oscuro. No, yo estoy hablando de los verdaderos índigo, que son esos seres que no tienen espíritu. Usted analice a los verdaderos índigo y usted se va a dar cuenta que son algo extraño, son una raza extraña. Usted cree que es un índigo, pero usted no es un índigo. Usted es un ser humano que por su proceso de reencarnaciones ha despertado un poco más ciertas capacidades espirituales que son naturales. Todos las tenemos, solo que algunos las han potenciado un poco más que otros. Y a eso le colocaron los índigo. Pero hay unos seres humanos naturales que despiertan esas capacidades y hay unos entes que son estos índigos que tienen esa mirada fría, casi que sin sentimientos, parecen como robots humanos y tienen una inteligencia importante, pero no son seres humanos naturales. Entonces, digamos que los índigos son la evolución de las razas que ellos han creado aquí. Y con ese cuento quieren suplantar a la humanidad original, ¿no? Que consideran que somos poca cosa. Entonces, este superhumano que ellos habían comenzado a crear desde Maldek, que luego viajaría por el universo local para eliminar a quienes logren descubrir a Salomón y sus ejércitos Merkabah. Sin embargo, no pudieron concluir su ansiada misión de crear tal humanidad de tinieblas y Malonia fue destruido por ellos mismos al verse descubiertos por el poderío de las estrellas. Es decir, no pudieron completar la raza superior que estaban creando ahí genéticamente. La luz los descubre y ellos deciden destruir todo para desaparecer, porque esto era un plan totalmente perverso. Desarrollar una humanidad genéticamente creada por ellos para de esa forma suplantar a los otros seres humanos en los demás planetas. Esto era totalmente aberrante, una humanidad sin espíritu. Imagínense cómo iba a ser eso. Entonces fueron descubiertos por este poderío de las estrellas, Miguel y sus ángeles, el mismo plan que por ejemplo ahora prepara lo que se conoce como la segunda venida, que no es la venida de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo físico, sino que es la justicia que viene a aplastar a ese programa oscuro. De ellos no quedará ni raíz ni rama, como dice la profecía. Esta segunda venida es el exterminio total del dragón invasor. Fueron ellos quienes destruyeron su propio planeta, Maldek, quedando convertido en la zona de asteroides entre Marte y Júpiter. Entonces, los últimos infernales se refugiaron en la Tierra con sus cuerpos Merkabah, estos cuerpos humanoides, suplantando humanos hasta convertirse en pueblo elegido. Los que hoy se llaman pueblo elegido, ya ustedes saben, aquí lo estamos comentando, de dónde proviene lo que está por dentro de esos cuerpos, ¿no? Ellos fueron desarrollando aquí en la famosa teoría de Darwin de la evolución de pasar del primate al humano. Esa no es la evolución humana. Esos son los distintos experimentos que ellos fueron haciendo partiendo de las bestias hasta lograr desarrollar genéticamente un cuerpo perfecto, un cuerpo igualito al humano natural. Y dentro de esos cuerpos, de esa raza que ellos crearon acá, conocida como los mercabianos, allí invocaron las entidades y esas entidades tomaron cuerpo en esta raza, que es la raza que históricamente ha llevado los planes o ha ejecutado los planes de la rebelión oscura que cayó aquí en la Tierra. ¿Quiénes son los que han ejecutado casi que al pie de la letra los planes de esta rebelión? Miremos la historia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay vestigios de eso, cómo esta raza ha logrado ponerse en la cumbre de los poderes mundiales. Por donde usted mire, ahí están los elegidos. Y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Muchas de estas razas se ubicaron debajo del Polo Sur y desde allí han controlado al mundo, estableciendo su plan de control a través de la nación inglesa o los actuales conocidos como anglosajones, que son los mismos. La peste sobre esta humanidad. Esto es cuanto querían construir en Maldek, un ente planetario terriblemente abísmico, sin luz, capaz de darles el control universal. Sin embargo, no lo lograron y ese plan fue destruido hace unos 50.000 años por los ancianos de la galaxia, que son los lobos solares. Como lo veíamos anteriormente, ese plan fue descubierto y se les echó todo abajo. La luz destruyó sus intenciones y por eso se fueron de ahí, destruyeron el planeta para dar la sensación de que habían perdido y que habían desaparecido. Fueron a Marte y finalmente se establecieron aquí en la Tierra. Y por último, lo que confirma el mensaje pleyadino, ¿no? En ese contacto a Enrique Castillo, pues los pleyadinos le confirman que realmente ese planeta existió. Le dijeron, vuestro sistema solar tenía 13 planetas. Uno de ellos desapareció a consecuencia de 2 grandes guerras hace mucho tiempo. Ustedes conocen esto como cinturón de asteroides. Ahí los pleyadinos confirman que evidentemente esta historia es real. Además de todos los datos históricos,
En la mitología griega hay mucha información sobre el tema de Maldek, pero ahí se le conoce como Faetón dentro de esa mitología griega. Y se narra la historia de cómo fue destruido y todo esto. Eso lo pueden ustedes profundizar. Aquí está el planeta amarillo, como era conocido, y los restos, evidentemente, que están hoy en día entre Marte y Júpiter como cinturón de asteroides. Es lo único que queda de ese planeta que fue destruido por la rebelión que luego se escondió aquí en la Tierra. No pudieron ejecutar sus planes allí y trajeron todo su control y sus entes a este planeta para encarnarlos en cuerpos humanoides que hoy en día son las razas que controlan el mundo y que buscan destruir a la humanidad para suplantarla. Ese es el objetivo de ellos. Esta es la historia de Maldek. Eso fue lo que ocurrió y por qué fue destruido. Y lo que quedó de la civilización maldequiana es la que hoy controla la Tierra y los poderes mundiales. Unos poderes mundiales que por supuesto llegarán a su fin en ese plan conocido y anunciado como Segunda Venida. Y por eso han venido tantos mensajeros y tantos conocimientos para advertirle a la humanidad esa parte, que hemos sido manipulados, controlados y que debemos salir de esa manipulación. Cuando eso suceda, cuando se dé el real despertar humano, entonces ellos se quedarán sin rehenes y la luz los va a destruir por completo. Esa es la sentencia que tienen, eso es lo que el plan de la luz tiene determinado y sentenciado contra ellos. Y ese va a ser su final. La humanidad continuará, esa humanidad que quieren destruir continuará, porque nuestro espíritu es inmortal. Continuaremos reencarnando en un nuevo planeta, restaurado de todos estos poderes negativos y en un nuevo tiempo donde seguiremos avanzando dentro de ese plan de ascenso, ya sin estos poderes que han contribuido a nuestro atraso espiritual. Así que esta fue la historia de Maldek. Quizás muchos no la hayan escuchado a profundidad, y aquí quise compartirla con ustedes en este video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto y si este video les gustó les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.